Demos gracias al Señor. Padre nuestro, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, damos gracias. Damos gracias por la hermosa oportunidad y privilegio que nos das de celebrar en tu día. Damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como hermanos, como un solo pueblo, como la iglesia de Cristo comprada a precio de sangre. Hoy por eso, Señor, en esta mañana queremos adorarte, queremos alabarte, queremos reconocer que Jesucristo es el centro de todo lo que hagamos, que Jesucristo debe ser honrado, glorificado, exaltado. Por eso en esta escuela hemos venido a conocerte más, Señor. Hemos venido a conocerte a través de las Sagradas Escrituras, pues las Sagradas Escrituras son verdad, nos edifican, nos exhortan, nos consuelan, pues las Sagradas Escrituras os santifican nuestras vidas. Por eso pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en esta mañana, para que sea Él llenándonos de toda inteligencia y sabiduría espiritual, que sea tu Espíritu Santo dándonos la capacidad de entender un poco más lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, Señor. Y en esta escuela, Padre, que no sea simplemente información, que no sea simplemente teoría, sino que seamos cristianos prácticos, que todo lo que tú nos enseñas podamos aplicarlo, podamos vivirlo y también podamos enseñarlo a otros, Señor. Dejamos esta escuela en ti, Señor, en tus manos, pues tú tienes el control de todas las cosas que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, en esta mañana no tenemos la oportunidad de proyectar, no sé qué fue lo que ocurrió, pero bueno, creo que de ninguna manera eso será impedimento para dar esta clase y para que ustedes estén atentos y podamos aprender todos juntos la clase que nos corresponde en este día. Así que el título de la enseñanza de hoy, de nuestra clase, es la elección incondicional. De eso es lo que vamos a hablar, de la elección incondicional. Creo que hace 8 días les habían puesto a ustedes una imagen de una flor. ¿Alguien se acuerda qué flor era? Tulipán. ¿Y qué simboliza el tulipán? Al menos para nosotros los reformados, ¿qué simboliza? Bueno, no las 5 solas, sino las doctrinas de la gracia. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles son las 5 doctrinas de la gracia? Vamos a repetirlas una por una. La primera. No, otra vez. La primera. Depravación total. La segunda. Elección incondicional. La tercera. Expiación limitada. Cuarta. Gracia irresistible. Y quinta. Perseverancia de los santos. Ahora vamos a repetirlo, pero un poco más seguros, ¿no? Un poco más seguros de que sí las conocemos. Vamos a repetir las 5. 1, 2, 3. Depravación. Expiación limitada. Gracia irresistible. Perseverancia de los santos. Son las 5 doctrinas de la gracia. Ahora, yo quiero aclarar algo. Y es que Juan Calvino, que es con el que normalmente nosotros identificamos las doctrinas de la gracia, él no fue el escritor de las doctrinas de la gracia. Si recuerdan ustedes que los seguidores de un teólogo holandés llamado Jacobo Arminio escribieron 5 puntos que de alguna manera se oponían a las enseñanzas de Juan Calvino. Recuerde que para la época en que los seguidores de Arminio, ¿cómo se les conoció? Arminianos, escribieron estos 5 puntos que de alguna manera se oponían a las enseñanzas de Calvino. Calvino ya estaba muerto. ¿En qué año murió Juan Calvino? 1564. ¿Y en qué año los arminianos escribieron estos 5 puntos? En 1610. ¿Cuántos años había ya pasado de la muerte de Juan Calvino?
casi 40, más o menos, un poquito más, ¿no? Así que cuando los arminianos escriben estos 5 puntos que de alguna manera se oponen a las enseñanzas de Juan Calvino ya estaba muerto. Pero no solo ese dato, sino que Jacobo Arminio también había muerto. ¿En qué año murió Jacobo Arminio? 1609. ¿Y en qué año fueron escritos los 5 puntos arminianos? En el año 1610. Así que vemos que de alguna manera esta diferencia de doctrinas no es entre Calvino y Arminio, sino entre los arminianos y los calvinistas, es decir, entre los seguidores de cada uno de estos dos teólogos. Y por allá en el año 1618, los calvinistas escribieron en la ciudad de Dort 5 puntos, de alguna manera que son oposición o tratando de refutar los 5 puntos arminianos. Y a esos 5 puntos que escribieron los calvinistas se le conoce como las doctrinas de la gracia. Entonces, ese dato es bien importante, porque no es una lucha entre teólogos Calvino y Arminio, sino entre los seguidores de uno y los seguidores del otro. Así que eso es un punto bien interesante. Dentro de esos 5 puntos calvinistas, el segundo se conoce como la elección incondicional. Primero, ¿por qué elección? ¿Por qué elección? Será porque Dios nos elige, ¿cierto? Así que elección porque Él nos escogió a nosotros a pesar de lo que nosotros éramos. ¿Por qué incondicional? Porque nosotros no teníamos ningún mérito que provocara que Dios nos eligiera. Por lo tanto, si no tenemos ningún mérito que provoque que Él nos elija, la razón de nuestra elección es Dios mismo. Él es la razón de nuestra elección, Él mismo. Así que elección porque Él nos escogió a nosotros, e incondicional porque nos escogió a pesar de lo que nosotros éramos. ¿Qué éramos? Totalmente pecadores, depravados. Así que nos escogió a pesar. Ahora, el término incondicional está ligado al amor. O sea, ninguno de nosotros puede pensar en la incondicionalidad sin pensar en el amor. En otras palabras, esta elección incondicional está basada en el amor de Dios para su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Así que el amor de Dios es incondicional. ¿Qué tenemos nosotros que haga que Dios nos ame? Nada. Es más, ahora que le hemos conocido y que podemos decir somos salvos, aún pecamos. ¿Creería usted que todos los pecados que cometemos ahora siendo cristianos no desanimarían a Dios en amarnos? Bueno, razones hay, pero el amor de Dios es incondicional, así que es un amor eterno para nosotros, y en base a ese amor es la elección incondicional. Él nos escoge por causa de Él mismo, porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. Elección incondicional. Ahora, esta doctrina ha tenido muchos defensores a lo largo de la historia y en nuestro presente también. No solamente Agustín, no solamente Juan Calvino enseñó la elección incondicional. Lutero también la enseñó, Zwinglio también la enseñó, Hodge también la enseñó, Cunningham también la enseñó, Warfield, Kuyper. Los teólogos grandes del tiempo de la Reforma, incluso antes, defendieron la doctrina de la elección incondicional. Ahora, debemos reconocer que la doctrina de la elección incondicional ha sido falsificada, caricaturizada, más que cualquier otra doctrina.
Además, ha sido quizás la que más oposición ha creado. ¿No cree usted que cuando nos hablan de que el hombre es pecador, bueno, de alguna manera nos va a costar pensar un poco, de verdad yo soy lo suficientemente malo como la Biblia dice que lo soy? Puede que nos cueste un poquito, pero al final aceptamos. Pero si nos vienen a hablar de una elección incondicional, en el hecho de que Dios escoge a unos para salvación y a otros ha tomado la decisión de dejar pasar por alto, esta doctrina no nos va a entrar muy fácil. Normalmente es la doctrina con la cual todos nosotros en algún momento peleamos, así sea un poquitico, o tratamos de comprender perfectamente. Así que no es fácil que tú le digas a una persona, hey, Dios escogió a unos y a otros pasó por alto, y la persona que te escucha vaya a decir, ah, perfecto, lo entendí perfectamente. Es muy difícil, es muy difícil. Así que esta es una de las doctrinas que más oposición ha creado. Dice un teólogo, es como mover la capa roja ante los ojos de un embravecido toro, cuando mencionamos esta doctrina. Despierta las pasiones más feroces de la naturaleza humana y produce un torrente de abusos y calumnias. Pero porque los hombres la hayan combatido, o porque la odien, o tal vez porque no la entiendan, la pregunta no es, ¿la aprueban los hombres? ¿Cuál es la pregunta que debemos hacernos? ¿La Biblia la enseña? Esa es la pregunta. Porque si dejamos esto a merced del hombre, pues simplemente el hombre no la va a aceptar. Pero si dejamos esto a merced de la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Seguramente nos vamos a dar cuenta que la elección incondicional es una doctrina que brilla en todas las escrituras. Ahora, es un error pretender hallar en la doctrina de la predestinación el carácter específico del calvinismo. Algunas personas, cuando les hablan de calvinismo, lo primero que se les viene a la mente, ¿qué es? Temas como predestinación, temas como elección incondicional, solamente eso, solamente ese tema. Pero debo aclararles que el calvinismo es mucho más que eso. El calvinismo no es simplemente elección incondicional, no es simplemente predestinación. Normalmente es lo que la gente piensa. Y cuando los teólogos arminianos hablan del calvinismo, por lo regular, la gran mayoría de ellos no saben qué es el calvinismo. No sé si a ustedes les ha ocurrido, pero lo que ellos dicen del calvinismo es predestinación, elección incondicional, injusticia, unos sí, otros no. Es lo primero que se les viene a la mente. Sproul dijo en una ocasión, la palabra misma elección incondicional conlleva un tono de mal agüero. Está vinculada a la desesperante noción del fatalismo y de alguna manera da a entender que dentro de su esfera nos vemos reducidos a meros títeres. La palabra conjura visiones de una deidad diabólica que juega caprichosamente con nuestras vidas. Parecemos estar sujetos a los antojos de horribles decretos que fueron determinados mucho antes de que nosotros naciésemos. Mejor sería que nuestras vidas estuvieran determinadas por las estrellas, pues entonces al menos podríamos encontrar pistas con respecto a nuestro destino en los horóscopos diarios. Si añadimos a esto el horror de la palabra elección incondicional a la imagen pública de su más famoso maestro, Juan Calvino, representado entonces como un tirano severo y ceñudo, como un Ichabod Crane del siglo XVI que encontraba un diabólico deleite en la quema de los herejes recalcitrantes. Esta visión que describe Sproul del calvinismo
y sobre todo del tema de la elección incondicional, es la visión que tienen las personas que no conocen la doctrina a fondo. Es esa misma visión. Así que no es extraño que las personas crean que el término calvinista, reformado, sea sinónimo de doctrinas tan difíciles y tan fuertes como la elección incondicional. La gente se va a oponer a esta doctrina, es la que más levanta oposición. Así que dejamos claro entonces que somos reformados no simplemente porque enseñemos la doctrina de la elección incondicional, sino que la reforma cobija muchísimo más que eso. Acompáñenme a Efesios capítulo 1. Surge la pregunta entonces, y es: ¿hay base bíblica? ¿Hay base bíblica para la elección incondicional? ¿O simplemente es un tema que se originó en el siglo XVI con todo esto del cisma de la reforma y todo lo que ocurrió? Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Y miremos bien estos dos versículos. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Nos escogió en quién? En Él. ¿Con qué propósito nos escogió? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí viene un punto interesante. Él nos escogió por causa de Él mismo, con el propósito de que caminemos o vivamos, fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto no lo podemos separar. Yo no puedo decirles a ustedes que Dios me escogió, pero mi vida no demuestra santidad. Y es lo que normalmente mucha gente cree. Como dicen que son elegidos, ya ni se preocupan por andar en santidad. Pero ahí hay un problema con esa declaración. ¿Cuál es el problema? Que el versículo 4 nos dice que si Él nos escogió, automáticamente entonces nuestra vida será conformada a la imagen de Cristo. Tal vez aquel que dice: yo hago lo que quiera hacer con mi vida porque soy elegido, tal vez esa persona, tal vez no es elegida como cree que lo ha sido. Tal vez debe meditar en si realmente fue escogido por Dios. Versículo 5. Ahí está la base, en amor. Miren, Dios no se sentó y empezó a decir: bueno, vamos a ver a quién escojo. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Normalmente es lo que se piensa. Dios se sentó como un tirano y dijo: este sí, este no. Pero según el versículo 5 dice que Él nos amó. Nos amó. ¿Y qué produjo que Él nos amara? Lo que yo sí sé es que no había ningún mérito para que Él nos amara. Así que lo podemos concluir es que Él nos amó por causa de Él mismo. Él sabe por qué nos amó, pero no porque en nosotros hubiese algún mérito. Sigamos leyendo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y cómo termina el texto? ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Él nos eligió incondicionalmente porque nos amó. Y todo esto lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Versículo 11.
En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Dios es un Dios de propósitos, no nos predestinó porque sí, ¿no? Del que hace todas las cosas según, ¿cómo termina el versículo? Según el designio de su voluntad. Romanos capítulo 8. Vamos allá. Romanos capítulo 8. Vamos a leer 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Mire lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes ¿qué? Y escuchen esto. Ahí el término conocer no está apuntando a que Dios previó lo que nosotros íbamos a hacer y en base a lo que Dios previó de lo que nosotros íbamos a hacer nos eligió. Es decir, Dios previó que Alejandro lo iba a escoger a él, por lo tanto Dios lo escogió. Ese término conoció no significa eso, sino que ese término conoció va relacionado con un conocimiento íntimo en amor. Algo muy similar a lo que dice Efesios capítulo 1, en amor, habiéndonos predestinado. Así que la base de su elección es el amor, porque a los que antes conoció, conocimiento íntimo, amor, ¿qué ocurrió? También los predestinó. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que aquí hay puntos claros. Él nos eligió incondicionalmente porque nos amó, y todo esto lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Hechos capítulo 13. Versículo 48. Hechos capítulo 13, versículo 48. Mire lo que dice. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que ¿qué? Los que estaban ordenados para vida eterna. Así que creo que la Biblia de alguna manera nos presenta la elección incondicional, nos enseña una elección desde antes de la fundación del mundo, porque Él nos amó y todo esto lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Eso debe quedar claro. Consideremos la siguiente definición de predestinación. Predestinado, destinado o determinado de antemano, preordinado a una suerte o destino terrenal o eterno por decreto divino. Predestinación, la doctrina que enseña que Dios guía a los que están destinados para salvación. Predestinar, destinar, decretar, determinar, designar o establecer de antemano. En otras palabras, hermano, ¿cuál es su destino? ¿A dónde va usted? ¿A dónde vamos? Bueno, nuestro destino es el lugar a donde vamos. Y todos vamos para alguna parte. Así que en teología se refiere a solamente dos lugares. No hay tres lugares,
Solamente hay dos lugares. O bien vamos al cielo o bien vamos al infierno. En cualquiera de los dos casos no podemos cancelar el viaje. En cualquiera de los dos casos no podemos cancelar el viaje. Esa es una muy buena pregunta. ¿Para dónde vamos nosotros? Acompáñenme a Romanos capítulo 9. Versículo 6. Si el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo, entonces de alguna manera nosotros tenemos seguridad de nuestra salvación, ¿cierto? Tenemos seguridad de nuestra salvación porque su elección es incondicional. Entonces, tal vez puede haber alguna dificultad cuando pensamos en la nación de Israel. ¿Se acuerdan de la nación de Israel? Ellos recibieron las promesas, los pactos, ellos fueron escogidos por Dios, pero de un momento a otro quedaron excluidos. Y la misma Biblia dice por qué quedaron excluidos: porque ellos no creyeron a Jesucristo el Mesías, nuestro Salvador. Así que por su incredulidad quedaron excluidos. Pero entonces viene la pregunta: si el pueblo de Israel, que fue elegido por Dios, quedó excluido por su incredulidad, ¿por qué tal vez no pensar que nosotros, que creemos que somos escogidos, lleguemos a ser excluidos por algún pecado que cometamos? Esa es una muy buena pregunta. Entonces aparece el versículo 6 de Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son... es decir, dentro de la nación elegida habían elegidos de parte de Dios. Dios eligió a una nación, pero dentro de la nación que Dios eligió habían personas elegidas por Dios para salvación. Así que entonces las promesas no fallaron, porque al final quienes reciben las promesas no son los elegidos étnicamente, sino los elegidos por Dios en amor desde antes de la fundación del mundo, sean judíos o sean gentiles. Así que Pablo en el versículo 6 dice: no ha fallado absolutamente nada. Ahora, del versículo 1 al 3, él le declara su amor a Israel. Es interesante el amor que tiene el apóstol Pablo por Israel. Del versículo 4 al 5, entonces empieza a mencionar los privilegios que son israelitas, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, todo esto. Pero al final nos explica entonces que la elección de Dios no es en la parte étnica, sino que la elección de Dios es en amor por aquellos no solamente judíos, sino también gentiles. Hay una elección dentro de la elección, y ahí se resuelve el problema. Entonces, los judíos que fueron salvos en el Antiguo Testamento, como nosotros que somos salvos ahora, incluyendo a judíos de ahora, todos hemos sido salvos de la misma manera. Todos hemos sido amados por Dios desde antes de la fundación del mundo, y todos hemos sido o hemos experimentado la elección incondicional, sean judíos o sean gentiles. Ni en judíos ni en gentiles ha existido mérito para que Dios nos elija, en ninguno de los dos. Sigamos leyendo, versículo 7.
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino una gran ilustración: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuál era el hermanito de Isaac? El hermano de Isaac, Ismael. Así que entre dos hijos, el Señor elige ¿a cuántos? A uno. Sigamos leyendo, versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, aquí no estamos hablando de cuestiones de raza ni de cuestiones étnicas, sino que, dice el versículo, los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Así que al final los que terminan siendo hijos de Dios son hijos de Dios porque Dios quiere que sean sus hijos. Y es así como suena. Al final, todos los que somos hijos de Dios porque Él quiere que seamos sus hijos, judíos o gentiles. Versículo 9. Porque la palabra de la promesa es esta, segunda ilustración, ¿cierto? Ya puesto, esta es la segunda. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. La segunda ilustración, los hijos de Isaac, ¿quiénes fueron? Jacob y Esaú, dos. ¿A cuántos eligió el Señor? A uno. ¿Quién fue ese uno? Jacob. Ahora, mire lo que dice el versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Espera un momentico. ¿Acaso Dios no previó lo que ellos iban a hacer y por cuanto previó los eligió? No, porque el texto dice, aún no habían hecho ni bien ni mal. O sea, Dios no se sentó y dijo, bueno, vamos a ver, como soy omnisciente y conozco todas las cosas de antemano, vamos a observar qué pasa con estas dos personas. Entonces Dios se puso a mirar y dijo, oiga, cómo se porta de bien Jacob. ¿Cuál es el problema? El problema es que de los dos hermanos, ¿quién parece ser peor? Jacob. Así que si Dios se pone a mirar de antemano quién de los dos se va a portar mejor, tal vez hubiese escogido al otro, pero ni aún así, porque como ambos son depravados y nacen en pecado, cuando Dios se sienta a mirar, vamos a ver cuál de los dos me va a elegir a mí para yo elegirlo después. ¿Qué hubiese pasado? Pues ninguno hubiese elegido a Dios porque nuestra naturaleza no quiere a Dios. Así que lo mejor es que Dios diga, escojo a uno y a otro. Es lo mejor. Así que Dios no los escogió ni los amó porque previó de antemano lo que ellos iban a hacer, sino que según Efesios lo hizo según el puro afecto de su voluntad. Y mire la parte B del versículo 11, para que el propósito de Dios conforme a qué. ¿Cuál es el término que usa Pablo? Elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. En otras palabras, la razón de nuestra elección es Dios mismo, no somos nosotros. La causa de algo que sí estoy seguro es que la causa de nuestra elección no está en el hombre, está en Dios. De eso sí estoy totalmente seguro. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú
aborrecí. Hasta aquí se nos convierte en una doctrina difícil de aceptar. Y sabe una cosa, hermano, si usted está leyendo el texto bien y lo está entendiendo bien, ¿cuál es la pregunta que hasta este momento usted debe hacer? ¿Cuál es? Duro. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Por qué surge la pregunta? Porque hemos entendido el texto. ¿Sí o no? Si entendimos el texto, ¿cuál es la pregunta que va a surgir? ¿Hay injusticia en Dios? Porque si leemos el texto bien, hacia allá es donde el texto nos va a llevar. Pero ¿cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. ¿Y cuál es el argumento? Cita las escrituras. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Ustedes saben cuál es el contexto de esta cita del Antiguo Testamento? Éxodo capítulo 33. ¿Sabe qué ocurrió en Éxodo capítulo 32? El pueblo hizo el becerro de oro. Y en el capítulo 33 Dios dice que Él tendrá misericordia del que Él quiere tener misericordia. En otras palabras, ¿qué hubiese pasado si Dios hubiese destruido a todo el pueblo que hizo el becerro de oro? ¿Qué hubiese ocurrido? Dios hubiese sido absolutamente justo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el pueblo merecía, la muerte. Entonces nosotros miramos hacia atrás y decimos: oiga, qué gente tan mala. Después de todo lo que Dios se había hecho con ellos, y levantan un becerro de oro, horribles. Pero la cuestión es que nosotros somos iguales. Si Dios tomase la decisión de destruir a toda la raza humana, eso sería absolutamente justo, porque lo merecíamos. Pero Dios quiso tener misericordia de un pueblo dentro de Israel y los preservó. ¿Acaso no ocurrió eso con nosotros? Así que la pregunta no es ¿por qué a él no? ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Por qué a mí sí? Porque es que la cuestión aquí no es ¿por qué no amó a Esaú? ¿Cuál es la respuesta? Pues es obvio que no lo amara. ¿Por qué es obvio? Porque Esaú es un hombre pecador, nació siendo un pecador. Pero la pregunta aquí es ¿por qué amó a Jacob? ¿Por qué nos amó a nosotros? Si en nosotros no había ningún mérito o causa que provocara el amor de Dios. Así que cuando usted se ponga a pensar en esta doctrina y mire a su familiar, no se ponga a pensar: hombre, ¿será que es escogido? ¿Será que no? ¿Será que le predico? ¿Y si no es escogido? ¿Y si le predico? No piense en eso. Primero vea en él lo que Dios ha hecho por usted, porque estaríamos en la misma condición si no hubiese sido porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Así que nuestra actitud sería: Señor, te adoro, te exalto, eres grande, bueno, justo, fiel, perfecto. Porque sin merecerlo decidiste amarme y escogerme desde antes de la fundación del mundo. Y como yo no sé si Él es escogido o no, eso no me compete. Le predico el evangelio con todas mis fuerzas, como si se fuese a arrepentir. Así que la respuesta que da Pablo no es una respuesta lógica. Seamos sinceros, cualquiera que llegue a este texto y pregunte: ¿hay injusticia en Dios? ¿Qué respuesta va a esperar? Lógica.
pero la respuesta no fue lógica. Y terminemos con la lectura. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí no se trata de justicia, porque si fuera por justicia todos estaríamos condenados. Aquí se trata de que Dios quiso tener misericordia por un pueblo que no merecía absolutamente nada. Así que la misericordia no se demanda, sino que por gracia Dios la da. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Y cuál es la pregunta entonces? Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Y Pablo nos responde lógicamente como queremos que nos responda. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hermanos, yo quiero ser sincero con ustedes. El texto, con solo leerlo, dice mucho. Puedo explicarles el texto, usted mismo leerlo, pero el texto, con solo leerlo, dice mucho. Al final, ¿a qué conclusión llegamos? Dios elige incondicionalmente porque nos amó según el puro afecto de su voluntad. Así que ¿eso hace a Dios injusto? ¿Cuál es nuestra respuesta? No, porque si se tratara de justicia, todos estaríamos condenados. ¿Eso no es hacer acepción de personas? ¿Cuál es la respuesta? No, porque todos, absolutamente todos, merecíamos la condenación. Así que el hecho de que alguien sea salvo no requiere ningún mérito de la persona, simplemente la gracia de Dios para un pueblo que no merecía fue derramada y recibió esa preciosa gracia. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud, mis hermanos? ¿Qué aprendemos entonces de esto? Que la única esperanza de la salvación del hombre depravado está ¿en quién? Está en Dios. Y la elección incondicional glorifica a Dios tremendamente. Tremendamente. 2, que la doctrina de la elección incondicional y la predestinación son enseñanzas claras de la Biblia. La Biblia enseña esto, aunque las personas quieran resistirlas. 3, que ni la elección para salvación de muchos, ni la no elección para condenación de otros muchos, hay injusticia en Dios, ya que cuando estemos delante de Él cantaremos: justos y verdaderos son tus caminos, la salvación pertenece al Señor. Hermanos, un verdadero creyente puede estar seguro de ser un elegido si ve en él una correcta doctrina y un correcto fruto, rasgos distintivos de ser verdadero creyente. Por lo tanto, puede así disfrutar de la seguridad de la salvación. Esto no es licencia para pecar, soy escogido. No, al contrario, si somos escogidos, como dice Efesios 1, caminaremos entonces en santidad y nos conformaremos a la imagen de Jesucristo. 3, entonces esto nos da gozo,
mucho gozo, es el fundamento de nuestra fe, es la seguridad de estar en Dios. Y si aquí hay alguna persona que nunca había oído la doctrina o es una persona que viene por primera vez, entonces, amigo, esta enseñanza lo puede dejar un poco confundido y usted puede hacerse muchas preguntas. No se pregunte si Dios salva a los elegidos, debo primero mirar si yo soy elegido entonces. No se preocupe por eso. Preocúpese más bien por confesar sus pecados. Preocúpese más bien por arrepentirse delante de Dios y correr a Cristo con todas sus fuerzas. Oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias. Gracias porque cada vez que afrontamos una doctrina compleja, tú nos ayudas a entenderla un poco más. Gracias, Señor, porque estamos en este lugar por tu elección incondicional. Estamos en este lugar porque nos amaste en Cristo. Y ese amor en Cristo es la base de nuestra elección según el puro afecto de tu voluntad. No había mérito, no había favor en nosotros, absolutamente nada para que nos amaras y nos eligieras. Pero así lo quisiste, Señor. Por eso hoy te adoramos, te honramos, te exaltamos, te glorificamos. Por eso decimos que tú eres santo, 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 todopoderoso, Hijo de Dios, nuestro Salvador, Rey de reyes, Señor de señores, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestra sombra, nuestro amparo, nuestra torre fuerte, nuestro escondite, nuestra fuerza. Eres nuestro Salvador. A ti sea la gloria, Señor Jesucristo, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Preguntas? Amado Alejo, primera pregunta dice: ¿puedo yo creer que soy escogido por Dios y cuando marche de esta tierra me podría ir al infierno, sabiendo que en esta vida pude entender el propósito de Dios y traté de santificarme cada día para Él, teniendo en cuenta que la salvación es por gracia y no por mis obras? Bueno, si tú crees que eres escogido, es porque de alguna manera entonces los rasgos distintivos de un verdadero creyente se han manifestado en tu vida. Si los rasgos distintivos de un verdadero creyente se han manifestado en tu vida, entonces en ti habrá seguridad de salvación. No hay por qué pensar que si me llego a morir voy al infierno. Ahora, ¿qué es lo que produce que pensemos así? Nuestros pecados diarios. Cada vez que yo peco, y si vuelvo y peco, eso va a traer duda de la seguridad de mi salvación. ¿Qué es lo mejor o qué es lo que debemos hacer para estar seguros de nuestra salvación? Dejar de pecar, porque cada vez que pecamos dudamos. Pero algo sí estoy seguro: todos aquellos que son escogidos no irán al infierno, no irán al infierno, es imposible. Si Romanos 9, 21 al 23 nos habla de una doble elección, ¿cuál es entonces la interpretación correcta? Es decir, una elección para salvación y otra para destrucción. Esa es una buena pregunta. La situación aquí es la siguiente. La Escritura nos enseña que Dios trabaja activamente para la salvación de una persona. Pero la Escritura no enseña que Dios trabaje activamente para la condenación de una persona. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos una misma masa. Todos somos una misma masa. Nacimos en pecado, estamos depravados. Y de esa misma masa, Dios trabaja activamente en unos, dándoles ¿qué? Fe, arrepentimiento, su Espíritu Santo, para que sean santos y lleguen a ser glorificados. Pero en la otra parte de la masa, que son todos los que están caídos, como estábamos nosotros, Dios no trabaja activamente en ellos poniéndoles incredulidad, poniéndoles odio, poniéndoles enojo en el corazón para que se condenen,
¿Por qué? Porque ya lo tienen en sus corazones. Entonces lo que hace Dios como juicio a esta masa es que los entrega a sus propias pasiones. Si usted leyó bien Romanos 9, dice que de la misma masa. Así que nosotros consideramos que Dios predestina a un grupo de personas para salvación, trabajando activamente en sus corazones, y al resto los pasó por alto, dejándolos en su propio pecado e incredulidad. Deseo aclarar, allí están preguntando que entonces el texto nos enseña una doble elección. No, la elección es únicamente para salvación. Se puede decir tal vez una doble predestinación, pero eso es otra cosa. La elección es únicamente para salvación, no para condenación. ¿Puede un escogido morir sin ser consciente de su salvación? Hombre, esto me hace recordar el caso de Sansón. Yo no sé hasta qué punto Sansón fue consciente de su salvación. Es más, me atrevo a decir que nosotros creemos que Sansón fue escogido y fue salvo porque sencillamente Hebreos capítulo 11 dice que Sansón fue un héroe de la fe. Pero si Hebreos capítulo 11 no nos dijera que Sansón fue un héroe de la fe, creería yo entonces que todos pensaríamos que no. Así que yo creo más bien que van a haber vidas de las cuales nos vamos a llevar algunas sorpresas. Solamente Dios sabe. Entonces, ¿qué decir de la enseñanza de que Dios da al hombre la libertad de escoger si busca la luz o las tinieblas, si Dios es quien en definitiva decide quién se salva o no? Bueno, la cuestión es que la soberanía de Dios y la responsabilidad humana trabajan juntas, aunque no sepamos cómo trabajan. Miren algo, Dios elige desde antes de la fundación del mundo, nos da la fe para creer, pero al final nosotros creemos en Él. Están las dos cosas juntas. Dios es soberano porque nos eligió, pero al final quienes decidimos creer en Él somos nosotros, libremente. ¿Por qué? Porque antes de nuestra decisión Dios pone el querer en nosotros. Así que nosotros libremente decidimos querer lo que hay en el alma. ¿Y qué queremos? A Dios. ¿Por qué? Porque Él lo puso en nosotros. Así que la libertad no es opacada, al contrario, trabaja con la soberanía de Dios, aunque no lo entendamos completamente. Bueno, ahora respecto a un verdadero creyente, ¿con qué problemas puede llegar a lidiar un hermano, un creyente verdadero que no quiere aceptar esta verdad durante su vida en esta tierra? La inseguridad de su salvación. Ese es el mayor problema, porque cuando no entendemos la elección incondicional, entonces vamos a estar como la flor, la otra, ¿cómo se llama la otra florecita amarilla? Como la margarita, ¿no? Me ama, no me ama. La perdí, la conseguí hoy la salvación. La perdí, la conseguí. Y lo que va a producir eso en la vida de un cristiano, escuchen, en la vida de un cristiano genuino, es que va a vivir toda su vida con una inseguridad de salvación. No va a saber al final si eso no es. Gracias a Dios existe la elección incondicional. ¿Cómo saber la elección de Dios al hombre si esta no es por obras? ¿Cuáles son las obras que el mismo hombre hace para que sean de la justicia de Dios? La cadena de oro de Romanos capítulo 8. A los que Él conoció, a estos también predestinó. ¿Queda ahí? No queda ahí. A los que Él predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. ¿Y cómo los llama Dios? A través de su Espíritu Santo por medio de la predicación de la palabra. Y a esos que Él llamó, ¿qué pasará? También glorificó. Así que es una cadena de oro que nosotros no podemos romper. Todos aquellos que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo tendrán fe en Dios, se arrepentirán, caminarán en santidad con el Señor. Jesucristo en el Evangelio de Juan dice que es necesario que cada uno haga la obra de Dios. Y Él dice que la obra de Dios que cada uno debe hacer es que crea en Cristo.
Y eso es la confirmación de nuestra elección. ¿Tú crees en Él? Si crees en Él, no te afanes por subir al cielo, rebuscar en los archivos del cielo si tu nombre está o no. Si tú crees en Cristo es porque tu nombre está escrito, y ten la plena convicción de que lo que te espera es el cielo. Última pregunta dice, Dios escogió a los que amaba y no a este sí y a este no. Entonces, ¿cómo hizo Dios para amarnos a unos sí y a otros no? Según el puro afecto de su voluntad. Si yo tuviese una respuesta para eso, me asustaría. Me asustaría. ¿Por qué? Porque callamos donde la Biblia calla y hablamos hasta donde la Biblia habla. Listos, hermanos. Ahí para las personas nuevas que nos visitan hoy, el refrigerio es totalmente gratis. Pueden igualmente hacer la fila y tomar su respectivo refrigerio.